de que lo internen a Ricardo para poder hacerle la cirugía reconstructiva del fémur. Cuando lo internan encuentran que su hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos, estaba casi por la mitad, de 45 tenía 25. Y él había tenido, no sé si se acuerdan, en febrero un episodio de una úlcera perforada del duodeno con un sangrado y una peritonitis. Sangró poco. Lo que hizo ayer, esta madrugada en realidad, fue un cuadro de una hemorragia digestiva masiva. La sangre se salió al todo el tubo digestivo como una manguera, deja de estar en el torrente sanguíneo y el corazón, como una bomba que se queda sin agua, no puede bombear, no pueden lograr recuperar, porque se llama una hemorragia digestiva masiva o cataclísmica. Sale tanta sangre, se perforó una arteria que drenó tanta sangre que no pudieron reponerle el volumen y eso le generó el paro cardiorrespiratorio. Ahora, ¿cómo es posible que alguien se fractura el fémur y no se dé cuenta? Bueno, él lo que cuenta es que él estaba en el baño, se quedó dormido, se cayó y se fracturó. ¿Por qué no se dio cuenta cuando es una cosa que duele? Es un dolor insoportable. Muy grande. ¿Por qué no se dio cuenta? Porque él estaba tomando, por el dolor de la rodilla, de la columna, un montón de medicamentos analgésicos. En esa época tomaba morfina y unos derivados, ahora se le habían suspendido y le estaban dando otra droga, porque ahora sí tenía un equipo médico del doctor Alejandro Dueto, su médica de cabecera y un médico especialista en el dolor que lo estaba tratando. A veces pasa, digo una cosa simple que la gente puede entender, si vos tenés un dolor de la panza y te dan un analgésico o algo para que no tengas cólicos, podés tapar un cuadro de una peritonitis. La cantidad de analgésicos y calmantes que él tomaba hizo que no se diera cuenta de esta fractura importante que tenía en el fémur, que solo se vio con la placa radiológica que le sacaron en la casa. Realmente es impresionante, ¿no? Ahora, Leonardo, vos trabajaste en el principio, de cuando él llega a la televisión, año 2009, estamos hablando aproximadamente. Marzo del 2009. ¿Cómo era trabajar con él? Mira, era... Bueno, ahora, yo entiendo, vos estuviste en el principio. Al principio era un desafío porque él quería ser famoso y bueno, era el desafío de lograr hacerlo famoso. Él era una persona que te producía todo en su cabeza, o sea, él tenía muy en claro cómo quería ser famoso. Tipo muy inteligente. ¿Por qué tenía tanto deseo de ser famoso? No soy psicólogo, pero para mí tiene mucho que ver con su infancia y con la no aceptación del padre. La pelea que él tenía con su padre y este tema, digamos, es como que lo llevaban a él a la necesidad de tener un reconocimiento para que la gente lo quiera. Él buscaba todo el tiempo afecto. ¿Él qué te pedía, digamos? Él cuando vos llegas a trabajar con él, ¿de qué manera llegas a trabajar con él y qué te pedía? A mí me lo presentan porque él quería ser famoso y yo le digo que la mejor forma para hacerse famoso era siendo productor para que no le pegaran tanto y de esa manera... el contexto del cual el productor... Claro, el productor da trabajo, entonces no le van a pegar tanto. Él me dice que no tenía ningún problema en ser productor, pero que él quería coprotagonizar lo que produciera o produjera. Y la verdad es que no era viable. Porque, por ejemplo, le ofrecimos una película con el gobierno de San Luis, coproducir, y los protagonistas eran Julio Boca y Enrique Pinti y no iban a coprotagonizar con Ford porque no tenía experiencia. Claro. Entonces, bueno, decidimos ir por una rama más mediática y bueno, empezó con noviazgos con Virginia Gallardo, Celina Rucci, y empezó todo un juego mediático de mostrarse como un multimillonario playboy, que era lo que él quería mostrar, la plata que él tenía. A pesar de que su inclinación sexual era otra. Sí, su inclinación sexual era otra, pero de Virginia Gallardo él realmente estuvo enamorado. Al principio no, pero después con el tiempo se enamoró. Y le sirvió como plataforma de despegue para el resto. Lo que pasa es que él tendría que haber... La estrategia era los 2 primeros meses multimillonario playboy, después jugar con una bisexualidad y después reconocerse como un excéntrico gay que podía hacer una cantidad de cosas. Claro, ahora hablamos de su deseo por ser famoso. ¿Y por qué su deseo de la cosa física, ¿no? De estar tan obsesionado con su físico, con su cuerpo, que lo llevó a operarse tanto? Y eso es muy del... ¿Qué te contaba él de por qué? O sea, él quería... O sea, él era muy narcisista y quería que la gente... A mí me pasó algo muy loco. Yo cuando estaba con él estaba bien físicamente, pero me pidió que yo tenía que estar impecable y yo me hice una lipo. Después, bueno, tuve un problema con él, terminé mal, qué sé yo, engordé 50 kilos, se me disparó la tiroides, bueno, ahora estoy así. Pero bueno, en ese momento estaba flaco. Pero era muy puntilloso. Exigía que vos estuvieras también impecable. O sea, él quería que la gente que estuviera en su entorno fuera impecable. Él era muy narcisista, se la pasaba en el gimnasio, comía una dieta estricta con carne, con arroz, pollo con arroz, etcétera. Y bueno,
O sea, él tenía todo en función de su cuerpo, para él era muy importante su cuerpo. Doctor, este narcisismo, esto que lo llevaba, si no tengo mal la información, se hizo 27 operaciones estéticas, entre las cuales una tiene que ver con su talón, que se agregó talón como para crecer 4 centímetros. Eso dicen que le traería problemas en su columna, es decir, toda una serie de complicaciones que se iban dando en base a esta mejora. Él, estando con problemas en la rodilla y todo, seguía entrenando, es decir, y levantaba grandes cantidades de peso. Es decir, él solo fue llevando y se fue llevando a esta situación que llegó solo, digamos, podríamos decir. Mira, hay dos cosas muy importantes de lo que charlaban recién. En una entrevista que yo participé hace poco con él, él decía que la fama le hizo perder la salud. Primera cosa, esta exigencia que él tenía de buscar cariño afuera que no lo tenía adentro, creo que lo hizo llevar a una sobreexigencia tan importante del cuerpo, lo que cuenta Leo, que sobreentrenaba, la dieta que tenía, tomaba cuestiones para hacer engrosar sus músculos y el esfuerzo que hacía para, no teniendo condiciones físicas, digo por su lesión de la columna y la rodilla, para hacer los espectáculos, lo llevó a todo. Les pido unos minutos, vamos a tomar contacto con el móvil. El hospital italiano está saliendo ya el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, para visitar al gobernador de Rioja. Vamos a ver si habla con la prensa. Está Ginés González García también, exministro de Salud. ¿Lo ves, no, Roda, ahí a Ginés? Sí, perfectamente. Sí. Y ahí saludó a una familia de Chaco también. Vamos a hablar con él. Ministro. Bueno, nosotros hemos hablado con sus familiares, madre e hijo, y obviamente hemos podido conversar también con el facultativo médico, que nos ha expuesto claramente el estado de salud. Hemos tenido 2 etapas que son muy importantes. La primera, salvar la vida. La segunda es un paciente crítico crónico que está en proceso de recuperación, en terapia intensiva. Obviamente nosotros estamos rezando permanentemente por él. La Presidenta de la Nación obviamente se ha comunicado con su familia y por supuesto nosotros estamos orando y rezando para que se restablezca como corresponde por un gran afecto personal que tenemos con él. ¿En general le envió un mensaje cuando se reunieron hoy? La Presidenta se ha comunicado también con los familiares, así que me parece que es muy importante. ¿El ánimo de la familia, Capitanich? Sí, el ánimo es positivo y aparte todos verdaderamente consideramos que se va a recuperar muy bien. Se habla de rehabilitación aquí en el hospital y tiene un horizonte de recuperación y obviamente todos aspiramos a que la recuperación sea lo más pronto posible y por supuesto con la proyección para que esto sea muy positivo. Capitanich, no puedo evitar preguntarle por este acuerdo, este preacuerdo con YPF, una noticia que se conoció a la tarde. Bueno, efectivamente ha habido un proceso de negociación de carácter tripartito para lograr un acuerdo en el marco de la ley argentina y eso está en proceso de ejecución y que creo que va a ser positivo para el país. ¿Se puede anticipar algún detalle del preacuerdo? No, los detalles no se pueden anticipar en virtud de la voluntad de las partes y aparte porque se somete a un proceso de negociación y aprobación de partes. En consecuencia, cuando esté el acuerdo en el marco de la cuestión jurídica debidamente resuelto y también desde el punto de vista financiero se conocerá públicamente. No obstante eso, un comunicado del Ministerio de Economía indica que cesarían todos los procesos judiciales contra YPF si se llega a aprobar. Por supuesto, si este es el tema, es un proceso de acuerdo tripartito que implica el desistimiento de acciones judiciales y obviamente el tema de garantía para cumplir estrictamente bajo la ley argentina. En ese marco, ¿cuándo se conocerían las futuras novedades en ese? Se verá en el transcurso de este tiempo. ¿Implica desembolsar más plata por parte de la Argentina teniendo en cuenta que no estaban conformes desde España con el acuerdo? Creo que es importante decir que el principio de acuerdo está, que es de carácter tripartito y que a partir de ahora se verá en el transcurso de estos próximos días. Ministro, ¿cuál es el principal argumento o cuál es su lectura respecto del fuerte aumento de los combustibles hoy en el país? Mire, nosotros consideramos que el tema de combustible tiene un horizonte desde el punto de vista de la provisión y obviamente del tema de precios y nosotros queremos garantizar que el combustible tenga la garantía de satisfacción de la demanda existente en la República Argentina y por eso se establece ese acuerdo. Capitanich, con respecto al llamado de la oposición, ¿ha tenido algún llamado de algún dirigente de la oposición desde hoy a la mañana? No, sí, estamos trabajando en eso, estamos trabajando
está, ustedes saben, todo el tiempo con mucha gente. Muchas gracias. Bien, ahí se retira entonces el jefe de gabinete Jorge Capitanich. Ha venido a visitar al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, en el 4º piso, en terapia intensiva. Ha visitado a la familia. También está aquí el ex embajador de Chile, Ginés González García, también se retira. Bueno, ahí tuvimos la palabra entonces del jefe de gabinete luego de esta visita al gobernador de San Juan. Gracias, Rafa. Impecable tu laburo ahí en el hospital italiano, donde está internado desde ayer el gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja. Volvemos al estudio, estamos hablando con el doctor Claudio Santamaría y con Leo Cohen Arasi sobre, bueno, el mediático Ricardo Ford, que falleció, recordemos, hoy a las 5 de la mañana, y un poco haciendo el antecedente, ¿no? El doctor nos contaba esta situación a la cual llegó y este estado irreversible al cual se dio a conocer la noticia de su deceso hoy a las 5 de la mañana. Leo nos cuenta un poquito cómo era trabajar con él, ya que ha estado en los comienzos, ya por el año 2009, cuando él quería llegar a ser famoso, ¿no? Cuando uno menciona, ¿no? Él creía que todo su equipo de trabajo estuviese como él, ¿no? Digamos, que fuese al gimnasio todo el día, que se realice operaciones. Es decir, es muy complejo de seguir una persona así, ¿no? Una persona que obviamente está dispuesta a cualquier cosa para llegar a ser conocido. De hecho, las pruebas están a la vista, la cantidad de operaciones que se realizaba en poco tiempo, además. Yo creo que él le jugaba en contra su historia familiar, su historia personal. Yo le pregunté a alguna gente muy cercana a su entorno si alguna vez había hecho terapia, porque a mí me parecía que Ricardo caminaba por una cornisa, yo lo veía así desde afuera, sin conocerlo personalmente, y me parecía que tarde o temprano la fama le podía pasar factura y se podía caer. Jamás pensé este desenlace tan pronto. Ahora, respecto de cómo es la labor médica cuando uno se encuentra con un paciente de estas características, digamos, 27 operaciones. ¿Ningún médico le dijo no? Esto no se puede hacer, tenés que hacer otro tipo de cosa. Esto mismo que usted se preguntó, ¿no? ¿Hiciste alguna vez terapia? ¿Por qué tenés esta pulsión, esta necesidad de someterte al dolor, a operaciones, solo para verte mejor? Uno se pregunta, ¿no? 27 operaciones y no sabemos cuántas de ellas realmente necesarias. Nadie le dijo no. Mira, sé que muchos médicos le dijeron que no, que algunos le aconsejaron que no se operara. Ford también era un paciente difícil. Claro, él debía ir a otro hasta que lo encontraron uno que le diga que sí. Internado en terapia intensiva o en clínica médica, tomaba alcohol o hacía fiesta con amigos, fumaba. Y lo he visto salir, escaparse, firmar el alta sin tener el alta médica para ir a un programa de televisión porque él quería ser famoso y no guardar los tiempos necesarios para la recuperación. Creo que esto le jugó en contra la automedicación y no respetar los tiempos, que tiene una lesión tan importante como la ruptura de ligamentos cruzados que él le pasó 2 veces. Por eso llegó, por no cumplir los tiempos, al reemplazo de la rodilla, ¿sí? Y esta complicación seria que tenía en la columna. Y él decía hace muy poco, hace una semana, 10 días, yo quiero ser un artista como el del Circo du Soleil. Alguien que tiene 32 tornillos, 2 barras y una prótesis de la rodilla, realmente era complejo, digamos, que pudiera lograr eso. Mirá, que camine, normal. Digamos, una sobreexigencia para lo que él quería hacer. Él tenía la concepción, cuando él tuvo el primer problema de rodilla, tenía que ausentarse del aire en Showmatch. Y él tenía la concepción que si perdía ese tiempo de aire, iba a perder la fama. Entonces, no se podía dar el lujo de perder ese tiempo de aire, desde su concepción. O sea, era más el interés por la fama que por su salud. ¿Escuchaba a alguien, ¿Había algún referente, alguien que él lo podía parar, digamos? Atisbos. A Gustavo lo escuchaba a veces. A la madre le escuchaba a veces. A algún amigo lo escuchaba a veces, pero a Ricardo era muy difícil decir las cosas. Al principio te daba un poco de bola, después hacía lo que quería. Siempre lo mismo, digamos. Y los que persistían al lado de él, los que se quedaban al lado de él, porque se amoldaban. Ha cambiado mucho el círculo, ¿no? Digamos, él tenía... Sí, igual él tenía un séquito de bufones, le decía yo, digamos, que le decían a todo que sí, el sí Ricardo. Y bueno, al fomentar el sí Ricardo, o sea, a ver, si yo te veo mal, te digo, sí, claro, anda a un médico. No, bueno, ya se me va a pasar que yo, te llevo a un médico, o sea, no hay mucho poder de negociación, pero bueno. Pero él no se dejaba ayudar.
Él tenía, hoy lo hablaba en un momento en la radio, él tenía la concepción, o sea, si bien él siempre decía que se iba a morir de joven, ¿no? Así como las grandes estrellas de Hollywood, James Dean, ¿no? O Evita, porque él era fanático también de Evita, salvando las distancias, él tenía la concepción de en algún punto que él era inmortal, de que él iba a zafar de nuevo, y que siempre tenía changüí y que iba a zafar. Está claro que no, ¿no? A los dos muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Casi las 8 de la noche, repasamos títulos. Con España y México. Representantes de los gobiernos de Argentina, España y México se reunieron en Buenos Aires acerca de la compensación por la estatización del 51% del paquete accionario de la petrolera ocurrida en abril de 2012. De la reunión participaron el ministro de Industria, Energía y Turismo de España, el director general de Pemex y por parte del gobierno argentino, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zanini.